Comenzamos el tema de hoy día del curso de Educación Cívica, el fenómeno de la violencia. ¿Qué cosa es violencia? Para comenzar, definiremos esta anomalía de la sociedad. La violencia es el uso y el abuso del poder y de la fuerza para conseguir un beneficio propio y no un beneficio que sea para todos los demás. Todas las demás personas, ¿no? Todo el conjunto de la sociedad. Entonces vamos a ver que la violencia tiene muchos niveles y tiene muchas direcciones en cuanto a lo que es lo social. Hay violencia física, hay violencia psicológica y hay violencia estructural. Hay violencia, se podría decir, delincuencial. Hay violencia, se podría decir, entre diversos grupos sociales, barras bravas, por ejemplo, o violencia política. Entonces, vamos a ver en este transcurso de esta información, de esta pequeña clase, cómo se ha manifestado eso a través de los años y cómo la sociedad puede crear mecanismos para dominar esta violencia. Se ha dicho durante muchos años, y se sostiene y se seguirá diciendo, que al interior del ser humano hay fuerzas violentistas. El ser humano tiene pues un 20% de cocodrilo dentro. O sea, tiene un 20% de agresividad. Nuestra agresividad está dentro de nosotros. Para explicarlo así y para entender la violencia familiar. La violencia que hace, por ejemplo, que un hombre lo golpea a su esposa y que hasta llega al caso extremo de matar. Entonces, está dentro de nosotros la agresividad, no solamente la agresividad del hombre que golpea, sino la agresividad de la mujer que recibe el golpe y que después va a sacar las garras en un caso grave. Entonces, vamos a ver por qué este 20% no puede desaparecer de nosotros, ¿no? Está dentro de nuestra animalidad, es nuestro ser interno. Así somos los seres humanos. Esto no va a cambiar, pero sí se puede canalizar. O sea, la fuerza emocional se puede canalizar hacia otra cosa superior que se llama, pues, sublimación. Entonces, eso ya es psicológica, ¿no? Primeramente, un enorme compromiso en la sociedad y de las personas en particular de aconsejar desde los hogares, desde los colegios, desde la radio, desde la prensa, desde instituciones sociales, aconsejar a que ambas personas que van a formar un matrimonio tienen que conocerse por lo menos 2 años o 2 años y medio, ¿no? Y tiene usted que conocer a la persona que va a ser su futura pareja, conocerla bien, ¿no? Cómo maneja sus cóleras, cómo maneja sus emociones y cómo soluciona sus problemas, ¿no? Porque usted sabe que una persona que no puede solucionar sus problemas de relaciones personales de manera pacífica o de manera pues madura, las hace como un bebito, como un niño. ¿Cómo los hace un bebito? Golpeando, gritando, llorando o desatando violencia. No tiene otra solución. Entonces, vamos a ver que la persona que entabla una relación de noviazgo, enamoramiento y noviazgo y con una tendencia al matrimonio, tiene que pues saber elegir bien a su cónyuge, ¿no? Y para saber elegir bien a su cónyuge tiene que haber pues una pequeña asesoría psicológica, ¿no? Como una persona de connotación autoritaria se va a dejar notar por sus palabras o por sus actos en el noviazgo mismo. Y la persona que se da cuenta va a poner un límite a esa persona o va a dar por terminada la relación, va a ser solamente amigo, ¿no? Lamentablemente la persona a veces no lo ve. El enamoramiento le cubre todo, enseguece y al final se precipita y se casa con la persona que es su futuro agresor. También vamos a ver que hay las personas, principalmente mujeres, que pues como han sufrido maltrato de infancia o abuso o incluso han visto y han presenciado el maltrato, ya para esas personas no hay pues una llamada de alerta interna que hace ver que esa persona, su futuro cónyuge, es violenta. Ya no tiene esa llamada de alerta.
ya no hay conciencia. La emoción gana, y la emoción gana para precipitarse a escoger a esa persona, porque le está haciendo revivir emociones de la infancia que justamente son las del sufrimiento y las del dolor. Entonces vamos a ver pues que la violencia, por ser un tema muy amplio, podríamos entenderlo de muchas maneras. Voy a tocar aquí dos, quizás tres, hasta ligeramente explicándolos. La información está sobre el fenómeno de la violencia subversiva, la violencia que afectó el país desde 1980 hasta el año 2000, el llamado terrorismo, ¿no? Un sector de la sociedad se pasa de la clandestinidad y comienza a hacer acciones de violencia, principalmente de arribo de torres. Estamos hablando del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Es decir, toma la ideología izquierdista comunista, Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, para iniciar una serie de actos violentistas con el objetivo, pues, primero de hacerse conocidos en la sociedad y el segundo, ir asumiendo poco a poco, según sus planes, la conducción del Estado peruano, es decir, capturar el poder, ¿no? El momento más álgido de esta crisis fue entre 1990 y 1992, ¿no? Pero vamos a ver pues que esa violencia, esa violencia al comenzar desde el estudio ideológico, la premisa ideológica de un partido político o de una ideología mundial, pasa a ser la práctica de un grupo armado, ¿no? Entonces, y que comenzó pues también asesinando policías y lo hizo, ¿no? Y tomando el control de diversos pueblos y ciudades del interior del país, ¿no? Carreteras y todo, ¿no? Entonces la economía peruana comenzó a declinar, no solamente por la violencia subversiva, sino también por los malos manejos que tienen los gobernantes y por las contradicciones de clase que existen en toda sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El derribo de torres, la muerte de policías, los paros armados, el temor de ciertos sectores de la sociedad a actuar de manera normal, ¿no? Ante este fenómeno, hizo que este movimiento pues desplazara sus ejércitos, entre comillas, o sus columnas hacia la capital, ¿no? Estamos hablando del año 84-85, ¿no? Entonces desplaza la capital y llega pues hasta Lima. Lima ya había pensado para aquel año, 83, 84, 85, ¿no? Pero después se desplaza una buena parte también a la selva, ¿no? Como si fuese una especie de guardián celoso de narcotráfico para tener una alianza mutua, ¿no? Simbiosis, ¿no? Es decir, un acuerdo entre ellos para uno protegía al otro como brazo armado y el otro pues hacía sus tareas del tráfico, ¿no? Entonces vamos a ver que tiene que haber una dirección del Estado, que pudiera pues ponerle freno a esto y acabarlo, ¿no? Entonces la sociedad peruana aprendió mucho de este fenómeno violentista político para poder crear los mecanismos necesarios para restablecer la paz, para acabar con este fenómeno, ¿no? Entonces, como la ideología era abiertamente manifiesta y identificaba a un personaje principal como el, decía así, el dios, ¿no? El dios secular de este movimiento. Entonces, lo principal en eso del año 90 fue la persona misma del líder, ¿no? En este caso, el señor Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Con el camarada Gonzalo. Entonces, se le captura en el año 1992. Esa es la acción conjunta del grupo que está ahí en ese libro, ¿no? El grupo de GEI, ¿no? Benito Jiménez, está Miyashiro, está Ketín Vital y otros, ¿no? Entonces, poco a poco se fue pues extinguiendo el fenómeno. Lo importante aquí es la diligencia capturada en ese año, ¿no? Y al ser capturada la diligencia,
el fenómeno ideológico, al carecer ya de respuesta interna propia, sin la diligencia, comienza a crear una serie de atentados sin coordinación. Entonces ya eran incoordinados, ya tenían pues no tenían pues base para poder actuar, ¿no? Y lo mismo pasó con el otro movimiento, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿no? MRTA. Estamos hablando de los dos principales, porque hubo otros, ¿no? Pero eran muy menores. El MRTA nace en el año 84. Fue un movimiento ahorita más liberal, ¿no? Menos violentista, pero también reivindicativo, ¿no? Y que al final pues también al carecer de una ideología, yo diría reivindicativamente socialmente aceptada, y al mismo tiempo al carecer de respuesta, ¿no?, ante los gobiernos que estaban fracasando en aquel tiempo, lo único que se limitó fue hacer atentados, nada más, no adoctrinar a las personas. Usted sabe que todos los movimientos subversivos tienen dos líneas, ¿no? Han tenido cada uno dos líneas: la línea ideológica y la línea militar. La línea ideológica de todo movimiento como el de Carlos II es pues igual que el movimiento cristiano, ganar adeptos con la prédica política, digamos, su contenido ideológico. ¿Qué cosa me ofreces para yo hacer atractiva este movimiento? O sea, por decir así, la palabra se me ha ido ahorita, la propaganda y sobre todo la captación, ¿no?, de las personas de manera pacífica, convenciéndolas, no obligándolas. La obligación venía por la línea militar. Las columnas se presentaban a los pueblos y se llevaban pues a las personas, ¿no?, a los niños, mataban a las personas, se llevaban a los jóvenes, a los niños, a aquellos que podían pues llevar un fusil. Entonces, ¿qué sucede? Esta línea de accionar de los movimientos subversivos, violentistas, cambiaba, ¿no? A veces un tiempo eran mayormente ellos los que ganaban la línea ideológica, sino la línea militar, ¿no? El proselitismo, esta es la palabra que me acordé, del proselitismo, ¿no? El proselitismo es el convencimiento, sea en religión, sea en lo que sea, ¿no? En este caso ellos convencían a las personas. Y lo hacían pues desde las aulas de la universidad, de algunas instituciones familiares o personas en el campo, en el adoctrinamiento, ¿no? Para ello utilizaban pues la literatura, se podría decir, de segunda clase de la ideología socialista, ¿no? Imperante en Europa en los años 50, 60, en Europa incluso y en China, que ya no valía nada en esos países. Entonces, digo esto porque esos países también han sufrido una evolución de un comunismo muy duro hacia un socialismo más blando, ¿no?, más abierto hacia Occidente y hacia las relaciones comerciales. Usted sabe que China ahorita es prácticamente un capitalismo con un comunismo pues de fachada nada más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un país capitalista con forma de esclavitud que lo hacen, ¿no? Ahí en esa zona muy poblada, ese país muy poblado. Entonces, ¿qué sucede? Lo mismo pasa con el MRTA. Al fracasar su ideología pues, de tipo nacionalista peruana, reivindicativa y andina, un poco parecía a la de Tauro Humala, ¿no? Solamente que un poquito más izquierdista, ¿no? El Tauro Humala es un poquito cacerista, ¿no? Pero al fin y al cabo coinciden en lo mismo. Entonces, pues, cae, ¿no? Su último atentado fue la toma de la Embajada de Japón en 1996, ¿no? Y la acción que tuvieron después, en abril del 97, para rescatar a los rehenes que estaban dentro y la muerte de ellos, ¿no? O sea, el Estado peruano se puso fuerte y al ponerse fuerte, pues, no solamente acaba con ellos, ¿no?, sino que acaba con las condiciones sociales de su aparición. Entonces, me he centrado más en el fenómeno de la violencia política porque es lo que interesa al colectivo y la sociedad, ¿no? Hay violencia pues de tipo delincuencial, que también está grandemente en aumento en la sociedad debido a la crisis y la epidemia, y está también la violencia pues la barra, ¿no?, de los grupos
sociales pequeños que quieren tomar el control de diversos barrios de la sociedad, ¿no? Por si fuese una lucha interétnica, no sé, de líderes, ¿no? Por los líderes del equipo de fútbol de su preferencia, ¿no? Entonces vamos a ver que todo ese conjunto violentista altera la sociedad. Nos predispone a qué? A que la sociedad no invierta y no haga pues los roles que le corresponden, ¿no? De normalidad, ¿no? De trabajo, de recreo, de desarrollo, desarrollo normal de la sociedad. La sociedad entonces está creando mecanismos de respuesta satisfactorios, la ley, las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, para poder enfrentárselo de manera completa. Pero usted sabe, jovencito, señorita, que nace del hogar. Entonces, toda persona que es violentista nace a venir del hogar. Esa es tarea también de los psicólogos, tarea de la sociedad en su conjunto. En la información que les estoy brindando, también adjunto un cuestionario. Entonces, el cuestionario usted lo va a tener que ver ahí las preguntas y desarrollar. No tan extenso, por favor, sea conciso y también breve, pero de la sustancia del caso, ¿no? Ahí se le va a revisar. Jóvenes, creo que es todo por hoy. Gracias.